Hola a todos, bueno, iniciamos esta segunda parte con las operaciones vectoriales del taller de NumPy. Bueno, lo primero son operaciones aritméticas entre vectores, que ya las habíamos visto directamente con los operadores aritméticos. Entonces, en vez de utilizar el operador aritmético suma, también podemos utilizar la función add o la función subtract en caso del menos, la multiplicación con el asterisco, dividir con la barra diagonal, el power con el doble asterisco. Bueno, también tenemos otras dos funciones, una que se llama round in, o sea, redondear a entero, y obtener el signo. Bueno, todas estas funciones, al igual que las que habíamos utilizado directamente con los operadores aritméticos, también cumplen todas las reglas que tienen que ver con broadcast. ¿Listo? Entonces, pues no voy a hacer ejemplos de esto, pero pues así como los ejemplos que hicimos directamente con operadores aritméticos y los vectores de NumPy, pues también las podemos hacer en vez de utilizar operadores aritméticos como funciones. Entonces, en vez de esto x más y, podemos hacer x.add y entre paréntesis y. ¿Listo? Bueno, funciones vectoriales. Otra de las operaciones distintas a las que tenemos disponibles con los operadores aritméticos es hacer operaciones vectoriales como el producto punto. Recuerden que en el producto punto lo que hace uno es multiplicar componente a componente cada uno de los elementos y luego hacer la sumatoria. Por tanto, los dos elementos pues deben ser del mismo tamaño. Bien, aparte del producto punto también podemos hacer inner, o podemos hacer bdot, o podemos hacer tensor dot. Entonces la diferencia es que algunos trabajan sobre vectores y otros pueden trabajar con matrices y también cumplen las reglas del broadcast. Para multiplicar matrices utilizamos el matmul, multiplicación de matrices. Y bueno, también contamos con otras funciones de álgebra lineal que las tenemos como linalg. Entonces con el objeto punto linalg pues podemos hacer cualquiera de estas operaciones, hacer la inversa de una matriz, hacer una matriz elevada a algún determinado exponente, hacer la norma, hacer un condicional, el determinante y el rango de la matriz. ¿Listo? Como ejercicio también van a investigar acerca de estas tres funciones, cron, trace y order, y de funciones de álgebra lineal, lo que es QR, SVD, EIG, EIH, solve y tensor solve. ¿Listo? Bien, veamos un pequeño ejemplo de lo que es el dot y el inner dot. Entonces tenemos dos vectores, por ejemplo x igual, y utilizamos tres componentes, 7, 6 y 5. ¿Listo? Y bueno, vamos a decir que esto es un np.array. Lo asignamos a x, y para y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces podemos hacer aquí un np.array que lo vamos a llamar 1, 2, 3, y este va a ser y. De tal forma que el producto punto va a ser multiplicar componente a componente y luego hacer la sumatoria. Entonces si yo le digo x.dot y acá seguramente me va a pedir que le incluya NumPy, perdón, import NumPy as np. Entonces, bueno, ejecutamos y esperamos a que nos salga el resultado. Bien, estas operaciones de producto punto, como les digo, pues funcionan a diferentes niveles. Aquí podemos, en vez de utilizar esto, puedo usar la función inner. Y bueno, la función inner es
Ok, el error sucede porque no es una función del objeto sino de la librería. Por tanto, para usarla tenemos que utilizarla así como np inner x, y. Y entonces ahí sí nos da el resultado de 34. Entonces el dot funcionaba sobre directamente los objetos, pero esta función es de la librería. Bueno, ok, ahora vamos a utilizar la función de multiplicación de matrices que se llama matmul. Entonces aquí en vez de poner eso ponemos matmul, es el símbolo que tiene aquí la forma de una llave con la cual podemos utilizar matmul. Ok, ejecutamos y nos sale pues la multiplicación de producto punto directamente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cambiarle las dimensiones con reshape y vamos a ponerle que esto tiene 3 filas y perdón, una fila y 3 columnas, y lo mismo aquí abajo, tenemos una fila y 3 columnas. Ejecutamos y aquí nos sale un error que nos dice que no coinciden las columnas de la primera matriz con las filas de la segunda. Entonces básicamente nos está diciendo que cuando ya tenemos una matriz con dimensiones, en este caso de 1 por 3, pues no podemos hacer esa multiplicación directamente. Entonces para esto pues tenemos que poner, por ejemplo, que la cantidad de filas de la primera, de columnas de la primera, coincida con la cantidad de filas de la segunda. Entonces si volvemos una de esta de 3 por 1 y ejecutamos, entonces ahora sí nos resulta que el producto de las dos matrices es un escalar 34, de tal forma que si invertimos, por ejemplo, aquí ponemos 3 filas, una columna, y aquí una columna y 3 filas y ejecutamos, pues nos da una matriz de 3 por 3, porque pues ya coinciden las columnas de la primera con las filas de la segunda, y el resultado pues es los externos, una matriz de 3 por 3. ok, entonces de esa forma pues también nosotros podemos mirar la configuración de las matrices a la hora de multiplicar, y la función matmul hace esa verificación y nos devuelve el resultado. Bueno, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, pongamos aquí que ahora vamos a tener aquí un range de 12 y aquí vamos a tener también un range de 12 posiciones. Listo. Y entonces aquí le podemos decir, bueno, este sería de 3 por 4 y este debería ser de, bueno, pues no necesariamente tendría que ser de 12, podríamos ponerle por ejemplo 8 y que fuera de 4 por 2, de tal forma que al multiplicarlas el resultado me da de 3 por 2, o sea, estos dos del centro tienen que coincidir y estos de acá es el resultado final, 3 filas, 2 columnas. Y pues así nos funciona la multiplicación. Bueno, cuando tenemos matrices cuadradas, pues nosotros podemos aplicar diferentes algoritmos, por ejemplo el de inversión de matrices. Con este de matriz power pues siempre lo podemos ejecutar. Podemos calcular la normal, podemos ponerle un condicional a la operación entre elementos, calcular el determinante y el rango de la matriz. Entonces ahí podemos probar con utilizar esas funciones. Listo. Para entender un poco mejor el proceso que se puede realizar con las operaciones vectoriales, pues bueno, pues son muy sencillas, como vimos, combinadas con las anteriores, con las cuales nosotros podríamos utilizar directamente los operadores aritméticos para hacer suma, sustracción, multiplicación, división
y potencia de matrices, pues vamos a ver un ejemplo en el cual pues nosotros aplicamos los arreglos de NumPy y también lo hacemos sin los arreglos de NumPy para observar cómo es el desempeño cuando utilizamos uno u otro. ¿Listo? Entonces por un lado vamos a utilizar las listas y por otro lado vamos a utilizar las operaciones vectoriales. Bien, entonces arranquemos con esto. Bueno, ¿cuándo es importante estar utilizando NumPy? Cuando tenemos operaciones que son muy complejas y se hacen sobre datos que son relativamente grandes, o sea, para operaciones que nos pueden llegar a tomar varios segundos o minutos de tiempo de procesamiento. Entonces, en este caso, pues vamos a copiar este código, en el cual pues hacemos la configuración inicial de valores. Entonces supongamos que nosotros tenemos n puntos en el espacio que aparecen también en el tiempo. Entonces tenemos que en cada punto registramos un tiempo, un valor de posición en X y un valor de posición en Y. Ok, entonces ¿cuántos puntos tenemos? Entonces esa cantidad de puntos pues viene dado por n. Entonces para el tiempo asumimos que pues aparecen de manera constante en el tiempo. Entonces aquí estamos diciéndole que en un intervalo de 0 a 10 unidades de tiempo ubiquemos n muestras, que serían las 1000 de las que estamos hablando, y para la posición pues estamos colocando posiciones completamente aleatorias. Entonces si por ejemplo colocamos solamente 10 por este ejemplo e imprimimos el t sub i, x sub i, y sub i, entonces vamos a obtener 3 arrays donde miren aquí el tiempo va creciendo de manera constante, y aquí pues la posición está de manera aleatoria entre 0 y 1 con una distribución uniforme. Entonces ahí tenemos los puntos. Si quisiéramos podríamos graficar esos puntos, decirle aquí por matplotlib plt, y aquí le decimos plt.plot y vamos a imprimir los x sub i, y sub i, y le vamos a decir que nos ponga puntos. Listo. Entonces esto nos genera este gráfico de puntos en la cual pues tenemos los 10 puntos x y y. Bueno, además de esto, bueno, ahora no le vamos a decir que son 10 sino que son 100. Ejecutamos y bueno, ahí tenemos 100 puntos, pero bueno, todos van apareciendo con un diferente intervalo de tiempo. Podríamos colocar una variable adicional que sea el color igual a t sub i, pero entonces ya no sería un gráfico de plot, sino sería un gráfico de scatter, y graficamos, y pues bueno, se supone que las amarillas son las primeras que van apareciendo y las moradas las últimas. Para saber cuáles son podemos activar la barra de color. Entonces aquí le decimos plt.color_bar y ejecutamos, y bueno, ahí tenemos que bueno, los primeros que aparecen son los morados, entonces son los más oscuros los primeros que aparecen, y los últimos que aparecieron fueron los de color amarillo. Listo, y ahí está el momento en el que aparecieron. Esto estaría en unidades de tiempo, esto está la posición en X, esta es la posición en Y, y ahí están los datos que nosotros tenemos. Bueno, bueno, eso sí tenemos 100, si tuviéramos 1000 entonces ejecutamos, y bueno, ahí estaría la generación de los puntos de los que estamos hablando. Bueno, lo siguiente es, vamos a hacer una tarea que es calcular la diferencia de aparición de los puntos. Entonces un punto con respecto
a todos los demás pues va a tener una diferencia de aparición, lo cual lo resumimos en una matriz T sub I, T sub J, donde T sub I, T sub J es la diferencia de T sub J menos Ti, donde asumimos que el tiempo TJ pues es mayor que I. Si eso no se cumple, pues nos daría 0, o sea, no tendríamos duraciones negativas. ¿Listo? Esperas negativas. Bien, entonces para solucionar esto, por ejemplo, otra vez en el caso de que tuviéramos 10 elementos, pues tendríamos una matriz donde tendríamos al primer elemento y cuánto se demoró del primero al primero, que serían 0, del primero al segundo, del primero al tercero, del primero al cuarto, del primero al quinto y del primero al décimo. Luego la segunda fila pues sería la diferencia del segundo con respecto a los demás. Entonces primero estaría con el primero, luego con el segundo, quedaría 0, con el tercero y así sucesivamente. ¿Listo? Bien, entonces para solucionar eso hacemos lo siguiente. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a importar time porque vamos a medir los tiempos. Entonces antes de comenzar pues capturamos el tiempo del sistema. Entonces de esta forma capturamos time.time, el tiempo del sistema, lo guardamos en esta variable que se llama st1i de inicial, y bueno, aquí calculamos la diferencia. Entonces la diferencia la podemos hacer un doble ciclo. Entonces vamos a hacer for i en t1, y para eso hacemos otro ciclo interno for j en t1. ¿Listo? Y entonces calculamos la diferencia de tiempos entre i y j. Bueno, para poner un ejemplo vamos a poner acá, supongamos que nosotros tenemos vamos a llamar un arreglo t, y vamos a poner aquí que el primero llegó en 3, el siguiente llegó en 5, el siguiente llegó en 6 y el siguiente llegó en 9. De tal forma que pues entonces para calcular la distancia entre uno y los demás, entonces hacemos for esto de acá, entonces for i en t, y luego hacemos otro for i por j, perdón, en t. Entonces ahí nos aseguramos de recorrer todo dos veces con i y con j. Listo, y aquí lo que vamos a calcular pues es la diferencia. Entonces aquí vamos a calcular i menos j, bueno, j menos i, la verdad. Y también vamos a poner aquí como un condicional. Entonces vamos a decir que si j menos i es menor que 0, entonces agregamos un 0. Bueno, vamos a meter eso en una matriz que llamaremos m. Vamos a decirle así la matriz, y entonces aquí por cada i pues vamos a agregarle una fila m. Entonces vamos a decir m.append una matriz, un vector. Y aquí vamos a decirle que si esto nos da 0, entonces vamos a decirle m sub i punto append, y le vamos a agregar entonces 0. Si no, entonces le vamos a decir que m sub i punto append le vamos a agregar el j menos i. Listo. Y bueno, ahora aquí al final imprimimos m. Entonces ejecutamos. Aquí nos dio un error, dice que la lista está fuera de rango. Aquí tenemos para t, entonces se agrega una fila. Ok. Aquí lo que me está diciendo es que estoy accediendo aquí con i,
y pues el valor inicial vale 3, pero como no hay 3 filas, pues nos da el error. Entonces lo que tengo es que acceder es con un índice. Entonces voy a colocarle aquí K y aquí le coloco enumerate T. Entonces el elemento va a quedar en I, que van a ser 3, 5, 6 y 9, pero el primer elemento va a ser el 0, el segundo el 1 y así sucesivamente. Entonces aquí ya no vamos a acceder a la fila I, sino a la fila K, que van a estar enumeradas con la otra. ¿Listo? Bueno, creo que ahí sí ya debería funcionar. ¿Listo? Por ejemplo, acá si queremos que nos imprima, entonces podríamos decirle np.array m. Y bueno, entonces si observan acá, la matriz que nos dio pues fue una triangular superior. ¿Por qué? Porque pues la diferencia que hay, por ejemplo, entre él y el mismo es 0. Entonces por eso en la diagonal todo nos da 0. Y pues como el valor de acá de la fila I es menor que el de J, pues entonces aparecieron después, por lo tanto también nos dan ceros. Aquí tenemos que la diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 2 es de 2, con el siguiente va a ser de 3 y con el siguiente va a ser de 9. Luego en la segunda fila pues la diferencia de este con este es de 1 y el 5 con el 9 es 4. Ahí están. Y finalmente la diferencia entre 6 y 9 es 3. ¿Listo? ¿Listo? De resto todas las otras diferencias dan 0. Si aquí le agregamos, empezamos a agregar elementos, por ejemplo el 11 y el 19, y ejecutamos, pues bueno, se nos va creciendo la matriz. Fíjense que esto se va creciendo de manera cuadrática. Entonces en la medida que yo agrego aquí un elemento, esto crece al cuadrado. ¿Listo? Y eso va a pasar también con los cálculos. Entonces imagínense, si yo tengo aquí 10.000 puntos o 1000 puntos, pues eso va a hacer que sea 1000 por 1000, 1.000.000 de operaciones que hay que realizar y una matriz bien grande que hay que poner en memoria. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es una simplificación de lo que está acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle aquí que vamos a hacer mdt como bueno, podríamos colocarlo aquí como bueno, j es j menos i, for j en t1 y for i en t sub i. ¿Listo? Y vamos aquí a imprimir vamos a imprimir el otro, sino como imdt. ¿Listo? Y vamos a decirle que vamos a hacerlo no con el arreglo TI, sino con el arreglo que llamamos aquí arriba, que llamamos T. Ejecutamos y tenemos, bueno, el resultado es diferente porque aquí la parte de abajo nos está dando con valores, como ustedes pueden observar, negativos. O sea, nos falta la validación de que esto, si es negativo, pues coloque 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces para esto tenemos que poner un condicional acá. Entonces yo le digo aquí es esto, que nos dé j menos i, si j menos i es mayor que 0. Y si no, que ponga 0. ¿Listo? Y los ciclos como venían igual. Entonces si ejecuto esto, ya me da igual que lo que antes teníamos. Entonces la diagonal inferior ya nos dio ceros y aquí tenemos los mismos valores que teníamos antes. Bien, entonces esta operación de acá equivale a pues esta operación de acá con el vector t. ¿Listo? Entonces tenemos estas dos formas de hacerlo. O sea, aquí estamos utilizando listas y en comprensión de listas pues estamos utilizando listas también. Ahora veamos cómo lo podemos hacer directamente con NumPy. Bueno, antes de eso pues
ejecutemos esto de acá, observemos código, a copiarme esto que está acá para calcular el tiempo que tarda hacer la operación con TI. Recuerden que TI lo tenemos allá arriba. Ahora miremos aquí TI. Si ejecutamos TI, pues bueno, nos da una cosa grande. Pongámosle TI punto si está como vectors, sí. Entonces le podemos decir TI punto shape y nos dice que es de tamaño 1000. Listo. Ahora le vamos a decir acá que nos copie el código que teníamos allá arriba. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Calculando el tiempo. Cogemos el tiempo inicial, calculamos la matriz. Fíjense que aquí de todas maneras estoy calculando todo. De hecho, si le quito lo de esta validación, pues va a ser más rápido. Y vamos a medir el tiempo que se tarda hacerlo para 1000. Listo. Entonces ejecutamos y nos dice que se demora 0.22 segundos. Listo. Vamos a decirle acá que lo haga para 10.000. Ejecutamos. Bueno, hoy aquí tenemos 10.000 muestras, entonces pues la gráfica va a quedar un poco grande. Voy a comentar esto para que cuando le cambie aquí el valor no estemos cambiando la gráfica. Listo. Bueno, entonces ahora el tamaño del vector es 10.000. Entonces vamos a ejecutar esto con un tamaño de 10.000. Al ejecutar, entonces observen que esto se está tardando más tiempo. Y es que resulta que como multiplicamos por 10, en realidad estamos multiplicando por 100. O sea, lo que estamos haciendo al darle otro orden de magnitud es amplificando esto 100 veces. Entonces fíjense que el cálculo se nos demoró 21 segundos punto 48. Esto fue. ¿Listo? Entonces, para saber cuánto nos demoramos, capturamos el tiempo antes de, hacemos la operación y capturamos el tiempo después de. ¿Listo? Bueno, ahora miremos la solución utilizando NumPy. Entonces, utilizando NumPy, bueno, hacemos esta función, que esta función lo primero que hace es crear un TS, en donde lo que nosotros hacemos es crear un vector de ceros. Es importante también que para tener un buen desempeño yo cree la memoria antes, es decir, aquí estoy creando el tamaño de la matriz. Bueno, y aquí el tamaño de la matriz pues también estoy haciéndolo de manera reducida. ¿Qué significa eso? Reducida significa que solamente estamos haciendo la triangular superior, es decir que para qué hacemos esto si nos va a dar ceros. ¿Listo? Entonces solamente vamos a calcular las diferencias con lo que es la matriz superior. Entonces el tamaño lo calculamos, bueno, el tamaño de esa matriz es n por n, pero si le quitamos la parte de abajo lo dividimos en 2 y le quitamos 1, o sea sería n por n menos 1 dividido 2. ¿Listo? Esto sería el tamaño de n por n menos 1, por n menos 1, o sea, esto de acá, o sea, desde acá hasta acá, dividido 2, entonces solamente tendríamos la parte de arriba. Entonces ese es el tamaño de la memoria que necesitamos. Entonces si tuviéramos acá, estamos diciendo n, si son 10.000 serían 10.000 por 10.000 menos 1, o sea 10.000 por 9.999 y eso dividido 2, al final sería como 5.000 por 9.999. ¿Listo? Que serían aproximadamente como 50 millones de posiciones. Bueno, listo. Entonces aquí apartar la memoria es una tarea importante
para que esto nos funcione mucho más rápido. Luego, bueno, entonces vamos a hacer un procedimiento en donde lo que vamos a hacer es calcular la diferencia de la primera fila con la segunda fila desplazada. Entonces vamos a hacer lo siguiente: voy a poner n igual 0, vamos a decirle for i in range n-1. Entonces aquí la estrategia en qué consiste. Entonces hacemos un cálculo de cuántas columnas vamos a necesitar. Entonces son n menos i menos 1. ¿Listo? Entonces hagamos lo siguiente. La estrategia que está aquí implementada consiste en que supongamos que yo tengo acá entonces un arreglo. Entonces vamos a verlo aquí. Pongamos que tenemos inicialmente, está quedando un poquito torcido, 8 elementos. ¿Listo? Entonces tengo estos elementos de acá y yo quiero calcular la distancia de este contra este, contra este, contra este, contra este, contra este, contra este, contra este. Pero también necesito la de este con este, la de este con este, la de este con este. Entonces si yo cojo este vector de acá y lo desplazo, aquí una unidad, entonces este de acá me quedaría enfrentado con este de acá me quedaría enfrentado con este con el de acá, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces si yo cojo el de acá y le resto el de acá, pues bueno, uno, pues no tengo que tener en cuenta el primero, porque de hecho pues el primero menos el primero pues me va a dar 0, entonces aquí ya tenemos un 0. Pero entonces aquí tendría el segundo menos el primero. Aquí tenía el tercero menos el segundo, ¿sí? Aquí tenemos el cuarto y con el tercero, el quinto con el cuarto, el sexto con el quinto, el séptimo con el sexto y el último, que es el octavo, con el séptimo. Entonces aquí tengo que tener en cuenta que para hacer la resta, este vector tiene que comenzar acá, terminar acá, y este tiene que comenzar desde el comienzo y terminar uno antes. ¿Listo? O sea, este comienza uno después y este termina uno antes. Entonces eso es lo que estamos programando acá. Entonces este i va a ser va a coger acá desde n, entonces este i va a valer 0 al comienzo, entonces sería 0, y aquí este vale n menos i menos 1, entonces n menos 0 menos 1, entonces va a ir hasta 1 menos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a coger el vector desde 0 hasta 1 menos, y lo que vamos a hacer, la operación que vamos a hacer es coger este desplazado 1, ¿sí? Fíjense que este i comienza en 0, va a ser 1 hasta n menos el t sub i sub i. ¿Listo? Hacemos esta resta y la vamos guardando aquí en ts. ¿Listo? En ts. Entonces primero guardo esas diferencias, luego guardo las siguientes y luego guardo las siguientes, y esto lo voy corriendo, ¿sí? De tal forma que la segunda vez esto no se va a desplazar una vez, sino que se va a desplazar 2 veces. ¿Listo? O sea, vamos a tener algo como de este estilo. Vamos a cambiarle aquí el color, voy a ponerlo un poco verde. Entonces aquí yo hago lo siguiente. Entonces la segunda diferencia sería correr esto una vez más, entonces ya sería la diferencia de la primera muestra con la tercera. ¿Listo? Así tenemos acá, este es la posición 0, esta es la 1,
la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Listo? Y aquí de nuevo tenemos, pues, comenzando desde 0, 1, 2, 3, 4, bueno, y así sucesivamente, ¿no? En 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces cuando yo haga la resta de esto menos esto de acá, entonces estaría calculando la diferencia entre el segundo elemento contra el 0. ¿Listo? Aquí, si lo hago de acá, recuerde que este es 0, 1 y pongamos otro. Entonces aquí estaría, si yo resto este menos este de acá, entonces sería la distancia del 1 al 0, del 2 al 1, del 3 al 2. Si hago este de acá contra el de acá, entonces estaría desde el 2 con el 0, el 3 con el 1, el 4 con el 2 y el 5 con el 3. Y si yo cojo este de nuevo y lo desplazo 1 o 1 más, pues ya estaría el 3 con el 4, ¿sí? El 4 con el 5, el 5 con el 6, bueno, y así sucesivamente. Siempre voy desplazando y voy calculando. Entonces yo me voy calculando todas estas diferencias y las voy metiendo en este espacio de memoria que yo creé, ¿vale? Entonces fíjense que las diferencias, si yo tuviera por ejemplo una matriz aquí de 4×4, pongamos aquí de 4×4, si esto estuviera nada más hasta aquí tendría 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, a la cual le resto esto desplazado, 0, 1, 2. Entonces esas diferencias del primero con el 0, el 2 con el 1 y el 3 con el 2 son las que van a quedar en esta parte de acá. ¿Listo? Esas son las que me van a quedar acá. Entonces 1, 2 y 3. Aquí me quedaría 0. Luego, fíjense que este se desplazaría 1 más, por lo cual solamente estaría sacando la diferencia del 2 con el 0 y del 3 con el 1, que sería la de acá con la de acá. Y si se corre una vez más, entonces solamente estaría comparando el 3 con el 0, el de acá, que sería esta posición de acá. De resto, todos en la matriz tendrían el valor 0. ¿Listo? Esa es como la estrategia que estamos implementando acá en este ciclo. Bien, entonces continuemos. Entonces ahí vamos, vuelvo esto a una función. Entonces bueno, voy a copiarme esto de una vez como la función, ¿sí? Que lo puedo hacer para cualquier tamaño. Entonces listo, ahí tenemos una función que nos va a calcular eso. ¿Listo? Entonces pongamos el ejemplo si quieren de acá arriba. Vamos a coger este T de acá. Y no lo copiamos acá, tenemos T. Y a esto pues yo llamo la función de calcular la distancia. Entonces le digo acá que time distance y le digo que lo vamos a hacer con T. Y lo otro que recibe aquí es el n, cuál es el tamaño de este T. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le digo que esto es el tamaño de T. ¿Listo? Bueno, aquí importante es que tengo que convertir esto en un ep.array, porque pues se van a hacer operaciones de arreglos. ¿Listo? Entonces ejecutamos y nos da este resultado de acá. Si comparamos contra el resultado de aquí arriba, nos debería dar algo de este estilo. Entonces si quieren miremos acá.
y lo comparamos con el resultado de acá. Entonces el primer valor que me da es 2, 3, 6, 8, 16, ¿sí? Esta es la primera fila, que es la primera de acá. Luego el 16 viene 1, 4, 6, 14, 1, 4, 6, 14. Luego vienen 3, 5, 13, 3, 5, 13. Luego viene el 2 con el 10, 2 con el 10 y por último el 8. ¿Listo? Entonces ese cálculo está siendo mucho más eficiente porque pues estamos calculando para todos estos ceros que hay. No necesitamos hacer esa operación, no necesitamos hacer un condicional, no necesitamos preguntar. Entonces por lo tanto esta función lo hace mucho más rápido. Pero veamos qué tan rápido lo hace ya con el tiempo que habíamos calculado allá arriba. Entonces ahora vamos a aplicarlo ya sobre el arreglo de verdad. Entonces el arreglo de verdad vamos a hacer, pues ya tenemos el código. Primero capturamos el tiempo, luego lo aplicamos con el arreglo de verdad que esté ahí, el resultado lo guardamos aquí en TS y luego revisamos el tiempo final, imprimimos la diferencia del tiempo y aquí imprimimos la diferencia de velocidad entre uno y otro. ¿Listo? Veamos el resultado. Pues aquí ejecutamos y lo hizo en 0.19 segundos para, como pueden observar aquí, para 10.000 muestras. El otro algoritmo se demoró 21 segundos, 21.48 segundos. Este se demoró 0.19, por tanto la diferencia de velocidad es 108 veces. Este es 108 veces más rápido que el anterior. ¿Por qué? Porque se están haciendo aquí operaciones vectoriales de resta. Se separó la memoria con anticipación, o sea, la estructura no está creciendo cada vez, sino que está fija en la memoria. Entonces solamente son desplazamientos en la memoria y no agrandarlo en la memoria. Y como les dije, pues solamente se están haciendo las operaciones que se necesitan. Por tanto, esta función, a pesar de que se ve pues un poco más compleja, es mucho más eficiente que esta línea de acá que lo hace en una matriz de n por n. Entonces los resultados son así de diferentes. ¿Listo? Bueno, ahora supongamos que vamos a hacer lo mismo pero con el cálculo de la distancia. Entonces, si vamos a calcular la distancia euclídea entre los puntos, entonces aquí tenemos la fórmula de la distancia euclídea. Entonces tenemos las coordenadas de un punto, las restamos, las elevamos al cuadrado y esa sería la distancia al cuadrado. Entonces sin sacar raíz cuadrada, esa sería la operación que tenemos que hacer. Entonces sería muy parecido a lo que teníamos ahorita. Si se fijan, antes teníamos el t, ahora tenemos x1 y1 y x2 y2, que pues estarían variando dentro de x y y lo mismo x1 y y1 estarían variando dentro de x y lo que conformaría las parejitas. Y el cálculo de la distancia sería esta operación de acá, x2 menos x1 al cuadrado y y2 menos y1 al cuadrado, sumamos eso y esa es la distancia al cuadrado. ¿Listo? Medimos el tiempo antes de y el tiempo después de. Esta operación es mucho más compleja que la anterior, por lo tanto hacerlo para 10.000 nos va a tomar un poco más de tiempo que la que teníamos antes. Entonces vamos a hacer un cambio, vamos a hacerlo no para un tiempo para 10.000 muestras, sino vamos a hacerlo solamente vamos a hacerlo para 2.000. Listo. Entonces ejecutamos y bueno, ya solo tenemos 2.000. Vamos a ir aquí abajo y vamos a ver cuánto se demora haciendo esto para 2.000 muestras. Listo. Entonces vamos a comprobar cuánto se demora esta operación. Es el cálculo de la distancia, pero esta vez no con una sola variable, sino con dos.
Pues antes era solamente sobre el tiempo, aquí es sobre X y Y. ¿Listo? Ejecutamos. Bueno, y nos toca tomar los tiempos. Entonces aquí está el tiempo. Vamos a imprimir el tiempo que se tarda, que simplemente pues es el tiempo final, F, menos el tiempo inicial. Eso es lo que nos estamos tardando para esa cantidad de muestras. Entonces aquí ejecutamos y me debería decir aquí, ahí se está tardando un poco. Ya terminó, se demoró 5.4 segundos. ¿Sí? Lo hizo para 2000 muestras y se demoró 5.4 segundos. ¿Listo? Ahora veamos la segunda parte. Entonces la segunda parte lo vamos a hacer pero de manera vectorial. Entonces voy a crear aquí otra celda de código. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar una función que lo hace de manera eficiente, que se llama la pdist, que lo hace con cálculo vectorial. Hace el cálculo de manera vectorial. Entonces vamos a crear aquí el espacio de memoria y bueno, vamos a poner aquí los tiempos. ¿Listo? Vamos a copiar todo esto. Bien, ejecutando esto, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces XY, ponemos 1 de n,2, o sea el tamaño de n, y 2 columnas, es decir, vamos a la fórmula de distancia que utilizamos aquí, que se llama pdist, necesita que los datos estén en una estructura donde tenga 2 columnas, la variable x y la variable y todas las filas, que en este caso serían 2000. Entonces lo que estamos haciendo aquí simplemente es organizar los datos en una matriz. ¿Listo? Entonces cogemos este primer vector y lo ponemos como la primera columna, y cogemos el vector de las y y los ponemos como la segunda columna. Entonces nos queda 2000 filas por 2 columnas. La primera es x, la segunda es y. Listo, y entonces mandamos a llamar a la función pdist con sq Euclidean. Sq es la Euclidean al cuadrado, que es lo mismo que estamos calculando en esta parte de aquí arriba. Ejecutamos y miramos la diferencia. Entonces la primera le tomó 5.4 segundos, la segunda le tomó 0.00, o sea 9 milisegundos. La diferencia en tiempo fue 593 veces más rápido el cálculo con pdist que el cálculo con comprensión de listas o con listas, básicamente. Bueno, ok, entonces otro ejemplo más. Supongamos ahora que necesitamos calcular una función sobre la distancia en tiempo y la distancia en espacio con unos parámetros adicionales. Entonces supongamos que tenemos que calcular esta función donde, bueno, para todo i, donde el t sub i es menor que el tiempo que ocurrió el primer evento. Entonces ahí son válidos casi todos. Bien, entonces varias cosas. Entonces de lo que tenemos acá, aquí vemos un omega, aquí vemos un sigma cuadrado, aquí está el sigma cuadrado, está el omega, está el pi, y también estaban aquí en el denominador, tenemos un menos, y bueno, ahí están el resto de las funciones que nosotros ya teníamos. Bien, para resolverlo es importante, bueno, ya hablamos de que para tener buen desempeño tenemos que pedir la memoria por anticipado, es decir, tenemos que crear el arreglo o el vector con la memoria que necesita y ponerle algún valor. Y por otro lado es importante utilizar NumPy para hacer las operaciones vectoriales. Además de esto, como las operaciones se van a repetir en ciertas operaciones, como por ejemplo la multiplicación que se hace en el denominador, fíjense que en el denominador tenemos 2 pi, omega y sigma cuadrado, todas son constantes y son un denominador.
La operación de división es la operación que más tiempo toma de las operaciones aritméticas. La suma y la resta se hacen en una sola operación. La multiplicación, pues dependiendo del computador, si tiene unidad de punto flotante, pues hace la multiplicación de una vez, pero la división sí toma varios ciclos de ejecución. Entonces puede ser 50 veces más lenta que la multiplicación, de tal forma que hay que evitar hacer divisiones en los ciclos, por lo que nosotros podemos definir ciertas constantes. Entonces lo que estamos haciendo acá, pues definimos la constante pi, la constante e, sigma cuadrado, que va a tener un valor inicial a 0,5, y omega, que va a tener un valor inicial igual a 1. Entonces lo que vemos acá, bueno, se va a calcular el tiempo al comienzo y al final, y la función GST se va a calcular aquí utilizando comprensión del, bueno, haciendo la operación y poniendo los valores directamente en una lista. Entonces esta es la forma de hacerlo con la lista. Obviamente podríamos coger todo esto y volverlo una sola línea de comprensión de listas, y esta es la otra forma que la haríamos con NumPy. Entonces con NumPy otra vez aquí tenemos tiempo inicial, tiempo final, y aquí el factor de normalización, que lo llamamos 1 sobre 2 por pi por omega por sigma cuadrado, es decir, el denominador de acá lo llamamos f normals, y omega lo llamamos, bueno, aquí me faltó algo, aquí este debería ser negativo, y lo mismo el inverso de sigma cuadrado. Entonces en esta fracción tenemos un negativo, tenemos 2 veces por sigma cuadrado. Entonces eso era lo que deberíamos tener acá. Y luego fíjense que el GST, la función GST, es igual al factor de normalización por la función de exponencial que se aplica sobre el, recuerden que habíamos calculado el T sub S, que eran las distancias en tiempo, por el inverso de omega, aunque aquí en el inverso de omega hace falta el menos 1, y NP por la exponencial del inverso de sigma cuadrado. Entonces, y eso multiplicado por el vector de distancias. ¿Listo? Entonces, fíjense que toda la ecuación se está haciendo directamente acá con la definición de las constantes. Entonces ahora resulta más fácil ver la operación de la sumatoria completa acá en una línea que en varias líneas, o que se pudiera reunir todo eso en una sola línea de comprensión de listas. Y bueno, podremos calcular el tiempo. Entonces para hacer esa operación vamos a copiarnos esto de acá. Se supone que ya se calcularon previamente los vectores de tiempo y el vector de distancias, y aquí habíamos dicho que faltaba colocarle el menos y el menos. Fíjense que este menos es una operación muy inteligente porque nos permite resumir esto que se vuelve una constante dentro del ciclo. O sea, menos omega, menos 1 sobre omega es una constante sobre el ciclo, y aquí menos 1 sobre 2 sigma cuadrado también es una constante del ciclo. Lo que verdaderamente está cambiando es el valor del vector que nos está dando la distancia entre dos puntos, y el vector de tiempo que nos está dando la diferencia en tiempo entre esos dos mismos puntos. De resto son todos constantes, por lo tanto la operación vectorial que se hace aquí pues está completamente optimizada. Bueno, lo que ven acá, desde aquí hasta acá, pues se puede resumir en una sola línea de comprensión de listas. Sin embargo, si ustedes miran esta línea de comprensión de listas que resume todo esto, esta, que es la que se hace con NumPy, pues se ve mucho más sencilla, es mucho más rápida y es mucho más sencilla de ver. Bien, entonces aquí ya las tenemos una frente a la otra. Entonces vamos a calcular los tiempos con
2000 muestras. Entonces andamos a ejecutar y bueno, espera que aquí nos salió un error que nos dice que mat no la incluí. Listo, entonces aquí me falta decirle import mat, no la había incluido y ahora sí la necesité. Listo, y ahora me salió otro error aquí que dice que sigma no está definido. Se llama sigma 2. Yo he probado esto, sigma 2, y aquí está sigma 2. Sí, me faltó colocarle un 2 acá. Ejecutamos. Bueno, ahora sí está corriendo. Fíjense que toma varios segundos procesar 2000 muestras. Aquí al final nos dio un error. Los operadores no pueden estar juntos. Bueno, este error aparece porque los tamaños de TS y DS son diferentes. Por tanto, pues toca volver a ejecutar lo de arriba. El que está mal es el del tiempo. Entonces volvamos a ejecutar el del tiempo. A ver, solución utilizando NumPy. Entonces aquí tenemos el tamaño de las muestras, 2000. Aquí ejecutamos el vector de tiempo. ¿Dónde está? Aquí es. Entonces time distance. Bueno, entonces el tiempo para 2000 muestras se actualizó. Y vamos a ver cómo resulta esto. Ejecutamos esto de acá. Entonces ahora sí tienen el mismo tamaño. Entonces como ya tienen el mismo tamaño, ahora sí las podemos visualizar acá. Entonces, bueno, aquí está ejecutando la función GST y ya ejecutó la función de tiempo. Entonces fíjense que bueno, aquí también hay que considerar que se están haciendo las operaciones con los vectores, tanto acá como la de la distancia, y esta distancia pues bueno es la distancia al cuadrado, y acá en cambio pues estamos aplicando directamente la ecuación. El resultado para la primera parte de hacerlo con listas nos está dando 7330, y hacerlo con este tiempo nos está dando 85 milisegundos. Bueno, aquí nos está dando el tiempo también en milisegundos, nos está dando 7330, se demoró más o menos 7 segundos, y este se demoró solo 85 décimas, de tal forma que pues muchísimo más rápido. Listo. Bueno, entonces quiero que pues prueben, que miren que en realidad las operaciones con NumPy son mucho más eficientes, y además de eso que le podemos agregar ahí varias cosas que bueno, aquí también se están tratando de aprovechar. Cómo sacar las constantes y hallar los inversos de las constantes, para aquí hacer solamente una operación de multiplicación. O sea, aquí estamos haciendo multiplicación de esto por todos los valores del vector, multiplicación de esta constante por todos los valores del vector. Ahora con la función de NumPy se están cogiendo esos valores y está haciendo la exponencial de esos valores. Aquí también se está haciendo la exponencial de estos otros valores, y luego se multiplican punto a punto, y finalmente se multiplican por el factor de normalización, y ya me queda el vector con los resultados, que salen pues muchísimo más rápido que de la otra forma. Listo. Bueno, para finalizar entonces este tema de NumPy, porque es bastante grande y tiene bastantes detalles, o sea, aquí no les alcanzo a explicar sino como el 10% de todo lo que se puede hacer con NumPy.
Hay algo que se llaman las operaciones booleanas. Entonces las operaciones booleanas me van a permitir a mí hacer varias operaciones interesantes, como por ejemplo filtrar los datos que yo quiero con alguna determinada condición, aplicar funciones de resumen sobre el filtro, como hacer, cuando hablo de funciones de resumen estoy hablando de el máximo, el mínimo, el promedio, la suma, la desviación estándar, un conteo. Todas esas son operaciones de resumen. Y también puedo hacer operaciones booleanas sobre varios arreglos y luego coger y hacerle operaciones de unión, de intersección y de negación. También podemos aplicar operaciones aritméticas con los resultados de las operaciones booleanas. Entonces veamos algunos ejemplos. Entonces arranquemos con ese ejemplo que vemos ahí. Utilicemos este espacio que está aquí arriba para hacer eso. Entonces digamos que tenemos esta situación de este lado. Ejecutamos y obtenemos un vector. Bueno, aquí arrange, recuerden que son los números de 0 hasta 9. Y estamos diciendo, dígame cuáles son los valores que son diferentes de 5. Entonces el 0 lo es, el 1, el 2, el 3, el 4. Sin embargo el 5 no es diferente a 5. Por lo tanto el resultado es este de acá. ¿Listo? ¿Yo qué más puedo hacer? Yo puedo, por ejemplo, decirle, bueno, los que son iguales a 5. Entonces obviamente lo contrario, los que son mayores o iguales a 5. Entonces aquí tenemos los falsos y aquí los verdaderos, ¿sí? Aquí podemos decirle, bueno, que módulo 2 sea igual a 0. Entonces de nuevo podemos jugar con todas estas opciones, donde aquí nos da un valor donde nos dice verdadero, falso, Si nosotros cogemos a x, el vector de x, y le decimos que aplique esta operación dentro del vector, entonces veamos qué resulta. Entonces aquí me hizo un filtro, aquí me sacó solamente los elementos que cumplen esa condición. Si yo le coloco aquí 1, ahí me está seleccionando solamente los elementos que cumplen esa condición. Yo le puedo decir, bueno, igual a 0, ¿sí? Asignale 0 a esos elementos. Bueno, aquí me falta imprimir el vector x. Entonces fíjense que aquí tenemos 0, tenemos el impar el 1 que lo vuelve 0, el 2, el impar 3 que lo vuelve 0. Entonces aquí le estoy asignando 0 a todas las posiciones impares del vector. Entonces estoy jugando con sus valores y pues aquí tengo una selección de esos valores. Cuando ya hago esto, estoy haciendo un filtro y aquí les estoy asignando algo. ¿Listo? Bien. Entonces esto es lo que se llama filtrar. Y luego puedo hacer operaciones de resumen sobre el filtrado. Entonces yo puedo decirle aquí, bueno, pues yo quiero calcular la suma de todo esto. Me da 25, o le puedo decir npSum, le puedo decir la media, ¿sí? O el máximo. Y bueno, sí, el máximo número que teníamos era el 9. Y bueno, pues ahí puedo aplicar las operaciones de filtrado. Luego yo podría hacer varias de operaciones de filtrado y luego aplicar estos operadores para generar conjuntos que cumplan varias condiciones. Por ejemplo, acá vamos a decirle, vamos a poner aquí en y que vaya a ser igual a los x módulo 2 igual a 0, ¿sí?
imprimamos Y. Entonces recuerda, aquí estamos diciendo los que son pares. Entonces los que son pares son verdaderos y los que son impares son falsos. ¿Listo? Ahora yo puedo poner otra condición, por ejemplo decirle, bueno, esto va a ser Y1 y resulta que Y2 va a ser igual a los X mayores que 5. Entonces imprimo aquí Y2, entonces me va a salir que son true estos de acá. Ahora yo le puedo decir Y3 va a ser igual a Y1 y unión con los de Y2. Entonces cuando, bueno, podríamos ver de una vez el resultado de la unión. Entonces fíjense que teníamos acá a los que son pares y a los que son mayores que 5. Entonces ahí está el resultado. ¿Listo? Si yo hago la intersección, sería con este. Entonces fíjense que la intersección son solamente los que son verdaderos, o sea, los que son pares y son mayores que 5. O sea, es decir, el 7, que son pares, el 6 y el 8. ¿Listo? Y bueno, yo podría decirle, entonces vamos así aquí a acceder a X con esos valores. Y aquí me da el resultado que es solamente el 6 y el 8. Y bueno, también puedo aplicar operaciones aritméticas. Entonces yo le puedo decir que X en Y2 bueno, entonces cuando ejecutamos nos sale esto, pero lo que les decía, yo puedo hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, el 0 se asume, el falso se asume como 0 y el verdadero se asume como 1. Entonces cuando yo hago esta multiplicación punto a punto, entonces los valores de 6, 7, 8 y 9 se van a multiplicar por 1, mientras que los otros que no están ahí se van a multiplicar por 0. Entonces cuando ejecuto, efectivamente, mire, todos estos quedaron en 0 y solamente me quedó 6, 7, 8 y 9. Ahora, si yo les multiplico, por ejemplo, acá por Y1, entonces con Y1 estamos seleccionando solo los impares, entonces queda 0, 2, 4, 6, 8. Los otros me van a quedar en 0. Pero pues bueno, también puedo hacer operaciones como más X por Y2. Entonces fíjese que aquí este se multiplicó, bueno, estos aparecen el 0, el 2, el 4, el 6 pues sería 6 más lo que suma este más lo que suma este serían 12. Está el 7 solamente una vez porque solamente cumple la segunda condición, el 8 dos veces, 16 y el 9. Listo, los impares solamente una vez, los pares dos veces. Entonces pues bueno, yo puedo jugar con los operadores como quiera y bueno, como veíamos antes, yo puedo filtrar, o cuando hago la operación completa con un vector de falsos y verdaderos, pues me va a dar el resultado completo con el vector, y en 0 los que no quedaron seleccionados. Listo, entonces así trabajamos con las operaciones booleanas. Bueno, veamos los ejemplos que tenemos acá. Entonces aquí pues estamos haciendo, pues antes lo estábamos haciendo con una range, ahora hagámoslo con un vector que nos provee, vamos a probarlo por acá, que nos provee números enteros. Aquí tenemos números enteros entre 1 y 20, números aleatorios. Veamos que nos genera. Entonces el primer arreglo, que se llama X, pues nos va a generar los números 14, 17. Fíjense que son números entre 1 y 20, y nos estaba generando pues un total de 10 números. Listo. Y pues va a seleccionarme los elementos que son mayores que 9. Entonces la raíz de Y
vendría a ser, bueno, lo que estamos imprimiendo aquí, el primero pues son los valores de x, que es este, ¿no? Y el y pues van a ser todos los valores donde x es mayor que 9. Entonces el que estamos imprimiendo enseguida es el y. Entonces fíjense que aquí están los valores cuando son mayores que 9. Entonces estos que no cumplen la condición, estos tres últimos quedan en 0, y aquí tenemos los otros que sí cumplen la condición y que quedan con su valor. Ahora z, fíjense que es muy parecido a lo que estamos haciendo con y, pero sin acceder a los elementos de x. Por lo tanto, el z quedan con valores booleanos. Entonces queda un arreglo donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces true, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 veces falso, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, aquí vemos ilustrado cómo hacemos con esto un filtro. Con esto estamos accediendo al elemento con el filtro, ¿sí? Donde la operación que se haga después de esto, si se hace una asignación, una impresión o algo, solamente se va a seleccionar los elementos que cumplen la condición. Y este z es, a diferencia de y, pues es un vector booleano, que me va a decir dónde están los elementos que cumplen la condición y dónde están los que no la cumplen. También puedo hacer operaciones, por ejemplo la multiplicación entre ellos dos. Entonces es como si multiplicara por 1 y 0. Y aquí pues estamos imprimiendo los resultados. Bueno, ¿qué más podemos hacer con eso? Aquí tenemos otra operación que vamos a ilustrar en este ejemplo 2. Entonces en este ejemplo 2 lo que tenemos es, sobre una celda de código por acá. Entonces hacemos un arrange que empieza en 1 y va hasta 18. O sea, vamos a incluir el 19. Y donde yo le digo b es igual a módulo 5 mayor que 2. Y luego le digo que a en la posición b, o sea, estoy accediendo con el filtro. A esos los voy a multiplicar por 10. Y luego a los que no cumplen, o sea, los que no son del conjunto b, lo puedo señalar como la negación de b. A esos póngale 0. Y aquí vemos el resultado de a. Entonces el resultado, pues imaginen que a pues eran los valores de 1 a 18. Entonces los que cumplen la condición de que su módulo 5 es mayor que 2 son el 3 y el 4, que se multiplican por 10 con esta línea número 3. Luego el 5, el 6 y el 7 no cumplen la condición, pero el 8 y el 9 sí, por lo tanto se multiplican por 10. Como aquí está el 10, 11 y 12 que no cumplen la condición, por eso quedan en 0, y los otros pues bueno, van quedando así y así sucesivamente. Bien, entonces también podemos utilizar esta notación para hacer operaciones vectoriales que son también muy rápidas con NumPy y que nos podrían ayudar a resolver muchos problemas. ¿Listo? Muy parecido a esto está el concepto de máscara. Entonces la máscara es como otra estructura de datos que también viene a ser un vector del mismo tamaño que el original, en donde yo marco unos valores de acuerdo con una condición. Entonces muy parecido a lo que estamos haciendo aquí, diciéndole, bueno, la condición que tiene que cumplir es esta, y aquí la condición que tiene que cumplir es esta. Entonces me genera un vector de booleanos donde quedan marcados, y esa marca la vamos a llamar una máscara. ¿Listo? Bueno, con las máscaras pues bueno, uno tiene un objeto en NumPy que se llama ma de máscara, y puede pues hacer muchas cosas que tienen las funciones de máscara. Por ejemplo, esta de marcar los menores del arreglo que son menores a 4, por ejemplo. Aplicar funciones, por ejemplo acá, de totalizado, que eso pues bueno, también lo vimos que lo podíamos hacer con lo otro.
Y lo otro que puede ser muy útil es que yo puedo hacer una máscara para que marque los valores no válidos dentro de una estructura. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un arreglo y tenemos algunos valores NaN, fíjense que estos valores NaN son valores no válidos. Cuando yo, por ejemplo, hago una operación no válida como una raíz cuadrada negativa, o cuando divido por 0 me puede salir un infinito, ¿sí? O me puede salir un menos infinito. Pues esos valores especiales los puedo marcar yo con una máscara, con esta función que se llama masked_invalid. Entonces ahí me quedan marcados, y cuando ya quedan marcados los inválidos, yo puedo empezar a hacer operaciones como si el vector, todos los valores fueran válidos. O sea, no se va a morir el programa por alguna operación que yo trate de hacer, porque van a quedar como ignorados los valores que son válidos. Por ejemplo, si yo voy a calcular aquí la media, pues calcularía solamente con los valores que son válidos, y me devolvería, lo hacemos por acá, me devolvería el resultado solamente con los valores marcados. Y eso lo podemos aprovechar en general pues para cualquier tipo de operación. Entonces, bueno, aquí nos salió un error, no está definido. Bueno, yo tenía por acá. Bueno, así como lo tengo acá, pues no funciona, porque pues esto es de NumPy. Entonces tengo que decirle np.ma.masked, mostrar si ya está válido. Bueno, aquí calculamos la media. Ponemos eso en comentario. Listo. Entonces aquí esta medida me la calculó solamente con los valores válidos 1, 2, 3, 5, 6 y 8. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Y tenemos que la suma nos da 3, 6, 12, 17, 25. Entonces el resultado de coger 25 y dividirlo entre 6 nos da 4.161667. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la media solamente considerando los valores válidos. Y aquí una función del arreglo que se llama fillet. Fillet pues me rellena los valores no válidos con la media. Entonces después de ejecutar esto y ya saber cuál es la media, dice que los valores válidos, que eran este NaN y este infinito, fueron reemplazados por el valor medio. ¿Listo? Bueno, eso sí, a grosso modo, para ilustrar cómo funcionan entonces los arreglos booleanos y las máscaras, pues ahí están esos ejemplos. La idea es que lo tengan en cuenta, porque en cualquier momento lo pueden llegar a necesitar, sobre todo pues cuando uno hace operaciones vectoriales que necesita que corran muy rápido. Bueno, como ejercicio entonces queda el tema de implementar las ecuaciones de mínimos cuadrados. Entonces aquí en la Wikipedia pueden ver toda la explicación. Entonces yo les doy aquí un conjunto de datos. Entonces vamos a suponer que tenemos un vector de n puntos en el espacio 2D, los cuales tienen una relación lineal, y el objetivo es encontrar por el método de los mínimos cuadrados a y b la línea recta que mejor los aproxima, que mejor regresión les hace. La verdad es que en este ejercicio no importan los valores, o sea, los pueden generar de manera aleatoria, y lo importante es que queremos medir el desempeño de hacerlo con listas o de hacerlo con la librería de NumPy. Entonces la idea es implementar estas ecuaciones con listas y con NumPy y probar con un vector de n puntos. Entonces que yo pueda cambiar esos n puntos, decirle, bueno, vamos a probar con 100, vamos a probar con 500, con 1000, con 2000, con 10.000, y mirar el desempeño de hacer la regresión.
Listo, ese es el ejercicio. Prueben con valores aleatorios y prueben las dos implementaciones, así como hicimos arriba. Utilicen los valores de tiempo para medir cuánto se demora un método y el otro, y después comparamos qué tan rápido se hicieron. Listo. Bueno, muchas gracias por la atención con estos videos. Con esto terminamos el tema de introducción a NumPy y pues nos vemos en la clase. Bueno, suerte a todos, hasta luego.